Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista de Hechos AM. Déjeme decirle que estamos en la época en donde se acostumbra a hacer evaluaciones del trabajo que ha hecho el gobierno, el Ejecutivo, durante este año 2012, ¿no? Para ello tenemos a nuestros estudios a la diputada del Partido Arena o a las diputadas del Partido Arena, Milena Calderón de Escalón y Margarita Escobar, para obviamente hablar sobre la evaluación que ellos están haciendo, que el Partido Arena está haciendo del trabajo del actual gobierno. Ayer el presidente el COENA en su conjunto dio una conferencia de prensa también y habló de estas cifras, habló de lo social, de lo económico, sin duda del tema de la seguridad pública también, de la situación que están enfrentando miles de salvadoreños. Por supuesto, el presidente Mauricio Funes salió al paso inmediatamente de las declaraciones que dieron los funcionarios del Partido Arena o los dirigentes del Partido Arena, y también más adelante vamos a escuchar un audio del presidente de la República. Hay algunos datos también que vamos a discutirlos con estas invitadas esta mañana. Digo, datos que también refiere el mismo presidente en torno al tema de la inversión. Desde el año 1999, que era el año en que estuvo el gobierno del presidente Francisco Flores, si no me equivoco, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo eso en lo que transcurre la próxima hora. Bienvenida, doña Milena, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Romeo, poder compartir aquí con Margarita. Un gran gusto, Romeo, buenos días. Yo quisiera, a ver, quizás la pregunta más sencilla es, mire, ¿cuál es la evaluación que hacen del gobierno del presidente Mauricio Funes? Pero la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cuáles son los logros que reconocen ustedes del gobierno del presidente Mauricio Funes, si es que, a juicio de Arena, los hay? Gracias, Romeo. Buenos días, estimados amigos televidentes. Vamos a empezar por quizás la pregunta... ¿Cuáles son los logros que reconocemos? Si es que los hay, digo, si es que los reconoce el Partido Arena, ¿no? Muy pocos, y le digo porque no tiene que verse de manera partidaria ni tampoco con una ortodoxia que no lo deje a uno percibir algunas bondades o algunas cosas buenas. Hay muy poco, y esto se puede reflejar cuando uno revisa el tema institucional del país. Creo que nunca El Salvador ha tenido un retroceso y un debilitamiento tan fuerte en materia institucional democrática como la que hemos tenido en estos 3 años y medio. Lo positivo de eso fue la alternancia, lo negativo que la alternancia sirvió para debilitar la institucionalidad democrática. Basta ver el espíritu de confrontación que el gobierno del FMLN impulsó en el tema de la Corte Suprema de Justicia, el ataque sistemático a la Sala de lo Constitucional, el atropello a la relatora de Naciones Unidas, que fue como la expresión más evidente y última de esta conducta de confrontación permanente. El FMLN realmente no se ha caracterizado por dialogar, sino para generar más confrontación desde el gobierno, por un lado, y desde la Asamblea Legislativa, por el otro. En materia de inversión, fíjese que si nosotros revisamos los propios datos del Banco Central de Reserva, vemos que El Salvador ha tenido el menor crecimiento de América Latina, el menor crecimiento de América Latina. Y estos son datos oficiales del Banco Central de Reserva. Habría que preguntarse por qué. Parte es esa confrontación, esa falta de confianza en el futuro, esa incertidumbre diaria con la que vive El Salvador. Una cosa buena que el FMLN podría hacer este próximo año es calmar los ánimos y ya no confrontar tanto a los empresarios, a la clase política, a los diputados, a los magistrados, a los periodistas. No puede un país avanzar en una permanente lógica de confrontación y caos. Aquí están los resultados. En materia de fiscal, y solo estoy hablando de manera muy general, sí, nunca antes un gobierno ha tenido tanto dinero como este gobierno del FMLN. ¿Qué es lo bueno? Bueno, ha recaudado más impuestos. Esto es algo positivo. ¿Cuál es lo malo? ¿A dónde están esos impuestos? ¿A dónde está la obra? ¿A dónde están los medicamentos en los hospitales? ¿A dónde está la reparación de las vías de acceso y las carreteras? Lo único bueno que han hecho son 3 kilómetros de la Diego de Holguín, como decía ayer la diputada Calderón Sol, que se les reconoce 3 kilómetros.
Pero mire la recaudación, 11.000 millones de dólares entre recaudación y donaciones. Francamente es un déficit bastante grande, aunque se les reconoce los 3 kilómetros que faltaban de la Diego de Holguín. Y en materia social, el empleo es función social, el salario es parte de una función social, pero vemos que se cayeron los empleos y esto hizo que el país y los salvadoreños perdieran la capacidad de adquirir bienes, insumos. Hoy los salvadoreños están teniendo 18% menos que hace 3 años y medio en materia de alimentos. Ahora, y otros. En el término, en el punto ese de los empleos, ¿no? Este gobierno entiendo que asume y no es, es producto de la crisis internacional. Asume más o menos con más de 40.000 empleos perdidos, ¿no? Cuando comienza esta administración. Esto producto de la crisis que golpea a los Estados Unidos, en donde hay una cantidad también de personas despedidas. Baja la producción de los Estados Unidos, también baja la producción en Latinoamérica y casi a nivel mundial, ¿verdad? Ofrecieron 250.000 empleos nuevos y la fábrica del empleo. No quiero referirme a la fábrica de empleo con burla, sino como una cuestión muy seria. El empleo cayó y veamos, la crisis mundial fue eso, mundial. ¿Cómo es posible que todos los países hayan superado bien esa crisis, hayan crecido, hayan logrado atraer inversiones y El Salvador esté en el terrible último lugar? ¿Qué pasó con ese El Salvador, motor de la economía centroamericana? ¿Qué pasó con ese empuje que El Salvador tenía? ¿Qué pasó con ese primer lugar que siempre caracterizó a El Salvador a nivel regional? ¿Qué pasó con ese reconocimiento de la laboriosidad del pueblo salvadoreño? ¿Qué pasó con los acuerdos de paz? Son hechos contundentes que hoy, al final de 3 años y medio del gobierno del FMLN, nos colocan, de acuerdo a sus propios datos, en el tremendo último lugar en América Latina. Doña Margarita, quiero leerle algunos datos, ¿no? Porque en el más reciente discurso que el presidente de la República tuvo con los alcaldes de Comures, daba algunas informaciones, algunas cifras. Y le leo textualmente 2 párrafos que decía: al tomar las riendas del país en junio del año 2009, El Salvador tenía un déficit fiscal que llegaba al 6.3% del Producto Interno Bruto, con más de 40.000 empleos perdidos en una economía que mostraba un crecimiento negativo, dice. Nuestra tasa de crecimiento en este momento era de menos 3%. Así recibimos el país. Dice, en promedio, la ejecución, para que vean que no estoy falseando la realidad y estos datos son importantes, decía el presidente, en promedio, la ejecución de la inversión pública anual entre los años 1999, y estoy hablando, decía, en los años del presidente Francisco Flores, en el 2004, cuando él termina su periodo, fue de 513 millones de dólares. Y ahora, dice el presidente, tenemos una inversión bajo mi gobierno de 700.25 millones a 740 millones de dólares. Es decir, que la inversión, según los datos que reveló el presidente de la República, Mauricio Funes, ha crecido en varios millones de dólares en su administración. Mire, la verdad es que en el 2012 la inversión real será 216 millones de dólares menor que la del 2007 y la extranjera sinceramente no viene. Tengo algunas gráficas donde sinceramente, mire, yo creo que para resolver los problemas de El Salvador, primero no hay que mentir. Tenemos que reconocer dónde estamos. Y nosotros vemos cómo en la facilidad para hacer negocios en El Salvador bajamos 29 puestos a nivel mundial. Sí. 29 puestos. Cada puesto que El Salvador baja es un país que sube. Es decir, 29 países subieron por arriba de El Salvador. En materia de competitividad mundial bajamos 24 puestos. En materia de libertad económica bajamos 8 puestos y en materia de corrupción 13 puestos. Con un escenario donde todos los índices mundiales nos llevan aceleradamente hacia abajo, es imposible decir, y de acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva, que aquí ha aumentado la inversión. Y se ha aumentado, yo quisiera saber a dónde está. ¿Cómo se refleja esto en materia de creación de empleo? ¿Cómo se refleja esto en materia del poder adquisitivo de la familia salvadoreña? Supongo que también hay que valorar, doña
Margarita y doña Milena, el tema de los programas de asistencia que ha puesto en marcha el gobierno, que los ha profundizado, ¿no? Supongo que es importante valorar también, digo, el tema de los ecofamiliares, que es una red, digamos, de médicos a nivel rural, y también el tema de los uniformes y todo eso, que también, digo, más allá de una carretera de 3 kilómetros, dijo, ¿no, doña Margarita? Más o menos creo que son 3 Más allá de eso, creo que también hay que reconocer algunas cosas, o pienso que hay que valorar algunas cosas también de otras carreteras que probablemente no son tan sonadas como la Diego de Holguín, pero que se han construido también a nivel de los departamentos o interdepartamentales, así como los programas, digo, de asistencia o los programas escolares, por ejemplo. Eso requiere de más dinero, requiere de más dinero la contratación de policías, de médicos. No sé si ustedes tienen los números realmente de cuántos policías hemos aumentado, de cuántos médicos más hay en el área rural. Ciertamente creo que en los hospitales continúa la carencia de medicamentos, que eso lo reflejan los mismos pacientes, pero también digo, hay otros programas también que han requerido de plata. Bueno, yo, gracias por darme esta oportunidad de poder decirle al pueblo salvadoreño de que en el tema específico de lo que tiene que ver con la parte fiscal, yo puedo decirte que las promesas y las expectativas incumplidas de parte de este gobierno son claras. Al inicio del gobierno, el presidente Funes decía que iba a reducir el déficit fiscal a un 2% y que iba a reducir la deuda externa a un 46%. Y en estos momentos nos encontramos con un déficit fiscal muy alto y con una deuda, un endeudamiento de más del 58%. En estos 3 años y medio, este gobierno se ha endeudado alrededor de 3.500 millones de dólares. Si lo queremos ver cuánto nos endeudamos diariamente, alrededor de 2.5 millones diarios. O sea, es un endeudamiento tremendamente alto y tú te preguntas, ¿dónde están las obras? ¿Dónde están esos 3.000 millones que se han prestado? Tú me dices en los ecos, o me puedes decir en programas asistenciales. Yo puedo decirte, para un niño llegar con un uniforme nuevo, claro que es importante, y nosotros decimos, el niño va con su uniforme, pero cuando tú llegas donde la madre y la madre te dice que le dieron el uniforme cuando ya iba a salir de vacaciones y que los zapatos no le quedaron, entonces decimos, ¿por qué no darle un bono a la madre y que la madre le dé y la familia le haga los uniformes? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no, solo porque lo dice la oposición, eso es malo? Entonces yo creo que debería de ser una transferencia económica directa, según ustedes. Una transferencia directa que le vendría a ayudar a la familia, porque si la madre puede coser, le hace el uniforme y le quedaría pero un difícilmente, dinerito. Doña Milena garantiza de que eso lo vaya a terminar utilizando para uniforme la familia, ¿no? No, eso es que no podría entrar a la escuela, tiene que entrar con su uniforme. Pero bueno, esas son situaciones. Cuando tú preguntas qué programa te parece que es bueno, yo te podría decir, a mí me gusta la Ciudad Mujer. ¿Por qué? Porque están asistiendo a la mujer salvadoreña. Y yo como mujer diputada me interesa todo lo que venga a respetar, a hacer respetar los derechos humanos de las mujeres. Entonces me parece que ese es un programa que va a beneficiar a la mujer salvadoreña. Pero sí puedo criticarte enormemente porque el 64% de la gente del Salvador está diciendo que vamos por el rumbo equivocado. Lo dice la gente, no lo digo yo. Lo dicen las encuestas, donde dicen el 64%, fíjate, casi 7 personas de cada 10 personas están diciéndote vamos por el rumbo equivocado, no hay empleo. ¿Ah? Los hospitales no tienen medicamentos. En las escuelas la calidad de educación está mal, las escuelas, la infraestructura está arruinada y no la mandan a arreglar. Las calles, las colonias llenas de hoyos. Entonces, cuando la gente te empieza a decir qué es lo que ella siente, bueno, aquí han disminuido la muerte de delincuentes, pero ha aumentado los homicidios de los inocentes.
Hay masacres, hay extorsiones, hay secuestros. Doña Milena, aquí hay un escenario que me gustaría discutirlo con ustedes. Por un lado dicen, bueno, mire, este país se ha endeudado más, ¿no? Y por otro lado tampoco es, bueno, este gobierno le ha puesto más impuestos, si usted quiere, a los salvadoreños, sobre todo creo a la clase media. 3 paquetazos lleva ok. y uno por Pero venir. uno se pregunta, bueno, ¿y entonces de dónde agarramos plata? Pues, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que generar un clima de inversión, pero para que se discutan y para ver polarización se necesitan 2 o 3. No solo hace polarización una persona, ¿no? Sí. El pleito lo arman entre 2 y 3, entonces también quiero saber cuál es la responsabilidad que tienen los demás partidos políticos en todo esto. Sí. Y cuál es el camino entonces que debemos de continuar para hacer llegar más plata al gobierno, digo. Está bien que hay que investigar si se ha invertido o no se ha invertido esta cantidad de dinero que ha hecho o que se ha recaudado, pero si no es los préstamos y si no es vía impuestos, ¿cuál sería la salida entonces? Bueno, yo primero quiero decirte, ¿quién es el motor que genera empleo? La empresa privada. Sí. Entonces, ¿por qué existe esa confrontación diaria que tú ves en los medios de comunicación a través del presidente con la empresa privada? Cuando lo que se debe de hacer es buscar la armonía para lograr que la empresa privada invierta y genere empleo. Porque si no generamos empleo y no tenemos mayor productividad, tampoco vamos a tener mayor número de tributos. Entonces, ¿por qué nosotros decíamos tenemos que darle respuesta a los cafetaleros en este momento que tienen los cafetales llenos de roya? Porque va a bajar la producción y ¿quién va a sufrir? Aquel campesino que ya no va a tener dónde ir a trabajar. Entonces, tenemos que pensar desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista humano es pensar en la gente, en el empleo, en que la familia necesita mayores recursos. Y por esa razón es que creo que una de las obligaciones de un presidente de la República es mantener la armonía, no estar confrontando con el motor que produce empleo como es la empresa privada. A juicio de Creo ustedes, que el ese ha sido presidente uno de los el defectos. gobierno actual, digo, está confrontando con toda la empresa privada porque hay también, entiendo yo, una figura que se llama Socio por el Crecimiento, donde también están una buena cantidad de empresarios y que entiendo que si están ahí es porque no están peleados con el presidente. Sí, mire, Pero eso ¿Está dividida entonces la sí, empresa privada? Pero cuando tú escuchas el discurso confrontativo, ¿qué consecuencias trae para el país? Trae la consecuencia de la incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre en una sociedad, no hay inversión. Y al no haber inversión, no hay generación de empleo. Y al no haber generación de empleo, baja la productividad. Y al bajar la productividad, tenemos menos tributos. Y al tener menos tributos, vamos a tener menos recursos para poderle dar al país mayores programas para el bienestar social. Entonces, eso es un círculo que en vez de hacerse un círculo virtuoso, se hace, ¿verdad? Un círculo que trae deterioro a la sociedad salvadoreña. Fíjate, yo creo de que hay una cuestión bien gráfica. ¿Se recuerdan el eslogan que tenía este gobierno? Crecer, Incluir. incluir, Y no sé qué. no recuerdo la otra palabra. Ya casi no lo oímos. Crecer, hemos llegado al último lugar. Incluir la sociedad salvadoreña es un Polarizando. conflicto total. Los maestros, los médicos, los sindicalistas, la empresa privada, los políticos, eso no es incluir. Y no me recuerdo cuál era la otra palabra, pero la cuestión es de que en la vida diaria del país, en la vida diaria de cada familia, se refleja que El Salvador en estos 3 años y medio va por un rumbo totalmente inaceptable y no es el correcto. ¿Y eso se está reflejando en las cifras, en la simpatía de la gente o no se está reflejando? Porque, de nuevo, voy a contrastar algo, ¿no? El presidente Mauricio Funes como tal ha tenido altibajos, pero ahora, según la última encuesta, recuerdo yo, de LPG Datos, el presidente vuelve a recuperar un poco su imagen. El mismo partido político, doña Margarita y doña Milena, viene, el mismo partido político, digo, el FMLN, viene de un 26.6% en agosto del 2012 a un 29.3% en noviembre del 2012, es decir, que tiene un crecimiento más o menos de 3 puntos, ¿no?
Y el partido Arena en el 2012, agosto del 2012, por supuesto tenía un 29.6 y ahora tiene un 28.2, es decir, que logra también tener una subida más o menos de... No, viene de un 29 a un 28. Según esta encuesta del EPG Datos, tiene una reducción de un punto. Digo, si estamos tan mal como decimos, asumamos que es así, ¿por qué tanto la figura del presidente de la República como la del partido se mantiene estable y no le pasa factura a la población a ambos, tanto al presidente como al partido? Sí, vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Sí, claro que Y sí. regresamos con ese tema. Nos vemos.